Dirección de Apoyos a Estudiantes. Muy buenos días, soy Fabiola Asensio López y desde el Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Migajeros, el lado tóxico del amor, para el cual nos acompaña la licenciada Ana Belén Rodríguez Noriega y les platico un poquito de la licenciada. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tiene un diplomado en Género, Violencia Familiar y Adicciones, y actualmente forma parte del equipo de Centros de Integración Juvenil, ACEL. Su labor está enfocada a la prevención de riesgos psicosociales en jóvenes y comunidades. Licenciada, bienvenida. Te cedo el micrófono, todo tuyo. Muy buenos días, maestra Fabiola. Un gusto estar aquí con ustedes y agradecer muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. Empezamos, licenciada. ¿Le parece? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, este tema tan importante, le pusimos así, creo que es algo atractivo porque nos llega a todas las juventudes. Entonces, quisiera iniciar con los temas que vamos a abarcar un poquito. Desde la definición que veremos del tema de violencias de noviazgo y los tipos que podemos llegar a identificar dentro de estas relaciones. ¿Qué es la violencia en el noviazgo? Puede ser un tema que se escucha muy común, lo podemos incluso llegar a normalizar en conversaciones con nuestros amigos. Sin embargo, bueno, hay que definir primero qué es la violencia. Y es un conjunto de comportamientos justamente abusivos que ocurren dentro de una relación afectiva. Esto puede ser desde la familia hasta incluso estas relaciones de tipo de pareja, que puede ser desde que nos casamos o incluso cuando iniciamos este noviazgo. Los tipos de violencias estamos identificados desde la física, la sexual, la psicológica, que está completamente ligada al emocional, y ahora el acecho. Con esto recalco mucho el tipo de violencia de stalking, que es muy famoso el término entre redes sociales, ¿no? Estar stalkeando a alguien por redes sociales. Y justamente puede darse a través de medios digitales o incluso de persona a persona. Esta es una situación que afecta actualmente principalmente a adolescentes y a jóvenes. Y en salud pública nosotros lo consideramos como tipo de violencia de pareja, el término, cuando es una relación de noviazgo. Hago la diferencia justamente porque existen otros tipos de violencia. Y es que pueden llegar a compartir como ciertas dinámicas violentas y en las que están completamente influidas por abuso de poder, de control, hay coerción, pero lo distinguimos por el agresor y la persona que es víctima, en dónde ocurre y también las leyes que defienden este tipo de violencia. Entonces, podemos hablar un poco de la violencia intrafamiliar, que es justamente cuando la relación es dentro de un cuidado, se tienen responsabilidades, es decir, cuando ya están en una responsabilidad matrimonial, cuando están en concubinato. Y justamente las leyes la definen como un acto abusivo de poder o de omisión intencional para dominar, someter y controlar. Dentro de este tipo de violencia también podemos encontrar la violencia patrimonial y la económica. Por otro lado, encontramos la violencia escolar, que es justamente en esta vinculación en la escuela, en este ámbito escolar. Esta puede ser entre pares o incluso puede darse o lo podemos identificar desde maestros, estudiantes o las mismas personas adultas que están involucradas en este contexto. Y por último, la violencia laboral, que justamente la identificamos desde el contexto de trabajo. Aquí ya hay relaciones de poder, ya hay cierta jerarquía que nos puede dar estos indicios para poder diferenciarla de estos tipos de violencia. ¿Por qué es importante que nosotros abordemos este tema en la actualidad? Y es que las cifras han ido en aumento.
quisiera ahorita comentarles, maestra, justamente que la prevalencia y la vulnerabilidad de los adolescentes, de los jóvenes, es que el 24% de la población ha experimentado este tipo de violencia. Puede ser desde una violencia física o hasta una violencia sexual, y esto se da antes de los 20 años de edad. Entonces, esto puede ser que la Organización Mundial de la Salud cataloga que de 1 a 4 adolescentes han sufrido este tipo de violencia. Y justamente tiene un impacto en la salud física y la salud mental del propio individuo, pero también de su contexto. Creo que ahorita vamos un poquito como a encauzar toda esta parte del tema y en los factores que llegan a involucrarse en ello. ¿Qué podemos encontrar? Pues el rendimiento y trayectorias educativas pueden empezar a descender y que está completamente ligado con el abandono y la deserción escolar. También es importante en algún momento ahorita resaltar el ciclo de violencia, es decir, por qué retomamos y por qué nos quedamos en este tipo de relaciones. Incluso ahora en la actualidad es importante abordarlo porque ¿qué vamos a hacer en el sentido de políticas públicas y en la defensa de los derechos de cada individuo? Voy a iniciar esta parte para diferenciar qué tipo de violencia se llega a presentar en una relación de noviazgo. Podemos encontrar la física, que pueden ser agresiones completamente directas. Hay golpes, puede haber empujones, puede ser que con una bromita empiece y le pegue a mi pareja en el hombro, o que ya le estoy pegando, le doy el famoso zape, o un manotazo. Entonces, pueden ser acciones pequeñas, pero de esas acciones pequeñas van a ir incrementando. También está la violencia psicológica, que puede estar oculta con celos, control, hay manipulación, hay un cierto chantaje de la persona agresora. La violencia verbal, que ya la vamos a identificar con insultos, con humillaciones y con gritos. Esta parte de la violencia verbal a veces se puede camuflajear. Decir, es que así yo me llevo con mi novio, así yo me llevo con mi novia, y entonces es un tipo de agresión que empezamos a minimizar y a normalizar desde que va iniciando una relación sentimental. También podemos encontrar la violencia sexual, que es cuando hay cierta presión para iniciar, ya sea iniciar relaciones sexuales en una pareja primeriza, cuando va iniciando el noviazgo, cuando apenas se están conociendo, que quieran de inmediato involucrarse de manera sexual y que alguno de ellos no quiera. Entonces empieza a haber un poco de manipulación justamente para pues intentar iniciar mantener estas relaciones, y pues incluso pueden darse tocamientos sin consentimiento. Entonces puede ser que estén en una cita, que puedan salir y de repente ya se empiezan a sentir incómodos porque puede ser que todavía no se haya llegado a la confianza total. Entonces esto empieza a generar como cierto roce en la pareja, y entonces incomodidad que ya no permite una buena relación. Y bueno, la violencia digital, que también últimamente está muy presente porque estamos ya totalmente conectados por medio de redes sociales. Entonces, lo que podemos llegar a encontrar es justamente el control, que quiero revisar a quién le estás escribiendo, quiero ver a quién le das like, quiero ver a quién sigues en redes, por Instagram, por Facebook, y quiero ver qué tanto estás subiendo tú. Incluso puede haber como ciertas peleas o rechazo de la pareja cuando alguien sube una fotografía y dice, es que no me pediste permiso para subirla, ¿no? Primero tenías que avisarme o por qué te vististe de esa manera, estás enseñando mucho. Entonces empieza a haber ciberacoso. Igualmente se puede dar desde compañeros, ¿vale? Como por ejemplo empezar la difusión de fotografías que solamente le haya compartido a mi pareja y de repente ya hay un grupo en el que se comparten este tipo de fotografías que se dieron tal vez en algún momento consensuado,
Sin embargo, se salió de esa confidencialidad de un chat privado. Entonces, maestra, no sé ahorita cómo vamos, si estaría bien. Sí, mira, fíjate que se me hace muy interesante empezar por esto de las definiciones de la violencia y los tipos de violencia. Y algo muy importante, y que me lo comentes, por favor, ¿por qué normalizamos la violencia? Sobre todo en esta etapa de de las juventudes, ¿no? Del noviazgo. ¿Por qué decimos es normal que los jóvenes se llevan así cuando sabemos que no es normal? Que un golpe es un golpe, que una falta de respeto, pues es falta de respeto y que ahí empieza la violencia. ¿Por qué se da esta normalización de la violencia? Sobre todo ahorita que hablamos de jóvenes, de adolescentes, pues, ¿no? Sí, creo que es importante reconocerlo justamente de esa manera. Y es que hay muchos factores involucrados. Por ejemplo, nosotros lo podemos identificar desde el ámbito individual y luego por grupos, ¿no? La misma familia también está involucrada. Y es a lo que llamamos nosotros, es un problema multidimensional. Es decir, están involucradas diferentes esferas sociales. Y podemos iniciar desde la forma de ser de cada uno de nosotros, que entonces son estas características que empezamos a desarrollar, que empezamos a crear desde que nosotros nacemos. ¿En qué momento lo empezamos a hacer? Con nuestra familia. Esta primera convivencia va a definir muchísimo cómo nosotros vamos a elegir a nuestra pareja. Incluso, bueno, vamos ahorita a como basarnos así en cada uno de estos aspectos, y es que justamente en el individual empezamos a crear nuestra autoestima, es decir, cómo nos vamos sintiendo queridos, estas muestras de cariño desde nuestra mamá, desde nuestro papá, cómo es esta relación que nosotros llevamos con ellos, y de manera individual a nosotros nos da esta formación. Entonces, creamos cierta apreciación hacia nosotros, la famosa autoestima, pero también la dependencia emocional. ¿En qué momento nosotros empezamos a sentir ciertas como independencia con lo que nosotros sentimos? Cuando nosotros ya generamos una dependencia emocional, es cuando nos ponemos en riesgo. Es decir, si de la familia no estamos creando un vínculo sano, si mi mamá me grita, si mi papá me grita, si me pega, mi primer vínculo de seguridad que nosotros creamos es en la infancia. Y si empieza a normalizarse desde ahí, entonces al buscar una pareja, yo busco esas mismas características, porque aprendí que es mi principal red de seguridad. Y de repente empiezo a normalizar las características que tienen, que son violentos, pero digo, bueno, en algún momento me van a seguir cuidando. Entonces, hay como cierta confusión también de estos factores que nos influyen de manera individual para poder elegir a nuestra pareja. La comunicación, nosotros desarrollamos habilidades para comunicarnos, para socializar con las otras personas y para aprender a mantener esa relación. Cuando nosotros no desarrollamos esas habilidades, se nos empieza a complicar el poder conocer a otras personas. Lo que sucede es que en ocasiones podemos decir, es que yo soy muy callada, soy muy seria y no puedo acercarme a platicar con los demás, me es muy difícil. Sin embargo, es algo que nosotros podemos ir trabajando con el tiempo, desde el hecho de conocernos a nosotros mismos, decir qué es lo que me gusta, pensar en las actividades, en lo que me atrae, en qué me gustaría estudiar. Bueno, eso ya nos está dando como un sustento para empezar a conocernos a nosotros mismos. Y después ya también podemos empezar a conocer al otro y saber si esa persona es compatible conmigo o no. Sin embargo, en la familia sí están justamente normalizados estos estilos de crianza autoritarios, que no suelo tener una atención presente de nuestros papás o de nuestros hermanos, pues empieza a haber como esa falta de apoyo emocional. Empiezo entonces con carencias emocionales. Las famosas migajas que ahorita vamos a empezar a comentar. Entonces,
Igualmente entra en como en esta misma burbuja que nosotros hablamos de manera individual, hay muchos factores externos que están alrededor de nosotros. Y entonces, si nosotros ya no desarrollamos esta primera parte, empieza a haber estos riesgos. ¿Qué ocurre si ya no tengo autoestima, no genero un valor propio, no veo lo que a mí me gusta? Pues encontramos todos estos tipos de riesgo. De este lado individual, podemos incluso llegar a consumir sustancias. Empezamos con alcohol, con drogas, y toda esta relación se vuelve pues muy directa al crecimiento de violencia. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no aprendo a regular estas primeras emociones, pueden empezar a aumentar y a normalizarse cuando yo esté en una pareja. Es decir, puede ser la figura violentadora, pero además la que está violentada empiezan a normalizar que si me gritas es porque te hice yo enojar. Entonces, empieza a haber ahí como ciertas fallas y ciertos factores de riesgo que pueden empezar a afectar nuestra relación desde un inicio. Y de manera social y cultural, es que también podemos encontrar, maestra, esta normalización de la violencia por medios de comunicación o de redes sociales. Es que podemos ver como post, podemos empezar a ver desde las noticias, cómo hay muchas cosas que se han normalizado. Desde el cómo le hablamos a nuestra pareja. Este famoso insulto, que no es insulto, pero que empezamos a decirle por groserías, a llamarle por algo que nos puede incomodar, pero en el momento de decir es que sí me gusta esta persona y aceptarlo. Entonces, estas pequeñas muestras que en un momento nos empiezan a molestar, no lo vamos a poder detener si nosotros no aprendemos a poner como este límite, de decir, esto ya no me gusta, esto ya no quiero tenerlo en la relación, entonces vamos a empezar a poner límites sanos. Pero es algo que nos cuesta trabajo y que puede ser en algún momento difícil también aprender a ponerlos si crecimos en un ambiente que fue muy violento desde nuestra familia. Y bueno, también pueden existir la presión de pares, nosotros lo identificamos así, por ejemplo, con amigos, decir, es que ya tienes, no sé, 23 años y no has iniciado tu vida sexual, ya estás muy grande, ¿no? Entonces, empiezan a haber como estas estigmatizaciones del momento en el que uno debería de iniciar ciertos sucesos, ¿vale? Y ponerles edad y decir, en este momento ya deberías de haber hecho esto y esto y esto. Entonces, funciona igual con nuestros amigos, cuando nos empiezan a presionar a si la relación ha avanzado o si no. Igualmente, el machismo y la desigualdad es algo que está muy presente también en estas relaciones violentas de noviazgo. Desigualdad que hay en las relaciones sigue generando o sigue siendo un factor de riesgo para que las relaciones violentas se sigan normalizando. Y justamente del lado cultural y social, pues la falta de educación, el hablar sobre la sexualidad, hablar sobre la emoción la gestión de emociones, la expresión de emociones, pues puede ser algo que nos ayude si nosotros lo aprendemos desde pequeños. Sin embargo, a veces, pues desde la escuela nos están prohibiendo leer ciertas cosas, nos pueden llegar a prohibir ciertos temas o los tienen muy en silencio, lo que ocasiona que digamos, chin, de eso no se puede hablar. No podemos hablarlo con la familia, no podemos hablarlo en la escuela porque es un tema muy castigado, entonces todavía hay que guardar ahí un poquito de silencio. Entonces, el no saber y no tener esa educación desde un inicio empieza a generar mayor problema más adelante. Igualmente, hay causas estructurales que no solamente es el factor individual, el factor familiar. Y es que justamente hablábamos de esta parte social, cómo hemos crecido como sociedad y cómo nos han enseñado a que debería de ser cada género. Entonces, estas estructuras de desigualdad
empiezan a generar problemas en cualquier tipo de relación, porque hay desigualdad de poder. Puede ser que también, digamos, esta parte de los celos y del control que podemos llegar a tener con nuestra pareja, creer o disfrazarlas de que es por amor. A veces el decir, es que quiero saber tu ubicación para saber si llegaste con bien, digo, ahí está bien, podemos avisar. Sin embargo, cuando ya se vuelve algo muy cotidiano, es decir, preguntar cada 5, cada 10 minutos ya no es algo normal, porque también ya no hay una rutina normal dentro de nuestra vida el estar pendiente de la otra persona y que la otra persona también tenga que responder de esa misma manera. Entonces, esta confusión de entre los celos y el control, entenderlas como una expresión de amor es algo también bastante peligroso. Y bueno, justamente por último, la carencia de modelos positivos de relación de pareja. Es decir, que si no identifiqué un buen modelo, es decir, si mi papá no me dio cariño, no me dio estas muestras de cariño, entonces yo empiezo a confundirlas. Y por algo pequeñito que una persona sí me dé, puede ser que yo lo convierta en algo magnífico. Sin embargo, también puede ser que esté también disfrazado o esté por detrás toda la violencia. Entonces, ¿qué señales pudiéramos nosotros encontrar dentro del noviazgo? Ya dividimos a violencia psicológica, la digital, económica, sexual y física. ¿Cuáles serían las señales que nosotros podemos identificar? Justamente en la parte de psicológica y el emocional, son estos celos excesivos. Hay cierta desconfianza por parte de nuestra pareja o nosotros mismos podemos llegar a desarrollarlo. Entonces pueden existir burlas, hay apodos, hay insultos. Y cuando esto empieza a crecer, también crece la manipulación y podemos llegar a escuchar frases como, si me dejas, me mato. O me voy a morir si nuestra relación termina. Entonces, en lugar de haber un reconocimiento por la otra pareja, empieza a haber un condicionamiento para poderse quedar juntos. ¿Qué afecta en nosotros de manera personal el vivir este tipo de señales? Pues es baja autoestima, empezamos a generar esta dependencia emocional e incluso podemos llegar a desarrollar cierto aislamiento. Y porque la manera en que funciona la dependencia emocional es que si yo empiezo o permito estas pequeñas señales y lo empiezo a disfrazar lo empiezo a justificar, empiezo a aceptar más, esto va a ir incrementando en lugar de disminuir, porque entonces ya lo voy a hacer parte de nuestra relación y empieza a generar esta dependencia de, bueno, si ya aceptaste esto, ¿por qué me voy a enojar por esto? Entonces, ya no voy a poder terminar esa relación porque siento que ha sido mucho tiempo, ya es mucho el cariño que nos tenemos, ya hemos pasado tantos años, no quisiera terminar la relación porque me está insultando o porque me está diciendo esto. Entonces, se va generando este vínculo de dependencia que al mismo tiempo puede hacer que nosotros nos alejemos de nuestros amigos. Y es que en muchas relaciones sí podemos identificar que nos escribe mucho el novio o la novia, y entonces nuestros amigos empiezan a burlar. Dicen, pues es que ya te tiene muy controlado o controlada, ¿no? Entonces, pues eso hace que ya no le tengamos confianza a nuestros amigos y nos empecemos también a alejar, que en lugar de generar como esa red de apoyo, las empezamos a perder. De la parte en redes sociales, pues podemos encontrar señales como exigir contraseñas, estar revisando de manera constante qué es lo que hace nuestra pareja, ¿no? Desde el celular como desde el mismo Facebook o Instagram, está revisando a quién le dio like, a quién sigue, a quién le escribe. Entonces, eso empieza a ser las cosas como más graves cuando empezamos a vigilar horarios de conexión, cuando empezamos a ver que nos escriben o que se quejan de la foto que subimos, de lo que publicamos. Lo que ocasiona es esta pérdida de privacidad, y empieza a crecer un control,
incluso pueden llegar a ser muestras estas exposiciones, ¿no? Ponernos en evidencia con nuestros amigos, con nuestra familia o con nuestros mismos compañeros de trabajo, que venga nuestra pareja y exponga lo que está sucediendo en nuestra relación. De manera económica, es tal vez probable que nosotros no lo identifiquemos de manera inmediata en un noviazgo, porque todavía no tenemos como cierta responsabilidad con esa persona. Con responsabilidad me refiero justamente a que ya vivan en un mismo espacio. Y es que al vivir en ese, digamos, en un departamento, ya tenemos responsabilidades del pago de la renta, del pago de servicios. Entonces, a lo mejor las pequeñas señales que podemos ver desde el noviazgo es que siempre obliguen a pagar a una persona en las salidas. Que empecemos a reclamarles la compra de ciertas cosas, o que si mi pareja no gana mucho, empiece yo a ridiculizarlo. Es decir, es que ganas bien poquito, como ¿por qué voy a salir contigo? Entonces, eso va a empezar a generar que nosotros nos empecemos a sentir mal, ¿no? Con nosotros mismos, de no poder darle algo más a nuestra pareja. Entonces, me voy a esforzar más. Sin embargo, puede ser que en un primer momento nos funcione estar esforzándonos y querer dar lo mejor en la relación, pero cuando empiece a incrementar este abuso económico, es cuando empezamos a perder independencia propia. Y comienza a crecer la desigualdad en esta relación. De manera sexual, lo comentábamos en un inicio, es justamente presionar a que nuestra pareja ya inicie las relaciones sexuales o que empiece la experimentación de otro tipo de relación sexual. Insistir en compartir fotos íntimas y aparte disfrazarlo justamente con algo de si me amas, me enviarías esto. Entonces lo empezamos a confundir, porque nosotros viendo ese mensaje decimos, bueno, es que tal vez tiene razón, si yo le compartiera esa foto crecería más la confianza. Sin embargo, no es así, porque es algo que nos está haciendo sentir incómodos. ¿Qué empezamos a encontrar como riesgos? Es que puede haber incluso un abuso sexual, empieza a haber un trauma emocional, empezamos a sentirnos desvalorizados con nuestro propio cuerpo, dependiendo a lo que estamos obligados a realizar. Y justamente, maestra, algo muy importante que ha realizado la institución, como el Politécnico, es este violentómetro. Entonces, nos ayuda muchísimo a identificar en qué etapa puede ser que esté nuestro noviazgo, qué tanto hemos aceptado de violencia. Entonces, esto se vuelve un buen instrumento para que nosotros mismos podamos analizar cómo está nuestra relación. Y no sé, creo que sí se usa demasiado en la comunidad estudiantil. Sí, sí, muchísimo. Es una herramienta, como tú lo comentas, que usamos nosotros con los chicos y las chicas. Y fíjate, es bien importante. Aquí te habla de un nivel, cómo va avanzando la violencia, cómo se va dando. Y te pregunto, la violencia no disminuye. ¿Cuál sería el factor importante para que podamos decir en una relación de pareja, sí, va a disminuir la violencia? Estoy segura que mi novio o mi novia, mi pareja, va a dejar de ser violento porque me ama. O sea, eso lo idealizamos, lo piensan los jóvenes mucho, de que por amor los chicos cambian. ¿Cómo decirles o cómo señalarles que no es así, que no es tan fácil que por amor cambien los jóvenes o las? Porque ahorita ya hablamos de violencia de ambos, ¿no? Tanto hay chicas que violentan a los chicos, hay chicos que violentan a las chicas. ¿Cómo podemos decirles a nuestros jóvenes, sabes qué? Una persona violenta no cambia nada más porque te diga, te amo y voy a cambiar, ¿no? Tiene que haber todo un trabajo y que además que esa persona quiera. ¿Cómo podemos hacerles ver eso a nuestros chicos? Claro, creo que esto lo podemos identificar desde el círculo de la violencia. Y es que la violencia justamente opera por ciclos.
Entonces, nosotros llamamos a la primera etapa está como luna de miel, ¿no? Empieza una relación muy sana, estamos muy bien, nos llevamos perfecto, y de repente empieza a haber como una acumulación de tensión. Y esta es la fase que nosotros debemos identificar porque justamente se empieza a ver el tipo de violencia psicológica y de manipulación. Entonces, empezamos con que ya no es tolerable ciertas actitudes, ya empiezan a crecer los insultos, empieza a haber un aislamiento propio de que puede ser de la pareja hacia la persona, y decir, es que ya no quiero que salgas con tus amigos, es que me incomoda que todo el tiempo estés con tu familia. Entonces, esas empiezan a ser como las señales que nos pueden alarmar. Sin embargo, volviendo a este círculo, nosotros dejamos pasar esa etapa de tensión y luego vuelve el estallido de la violencia. Entonces, ¿qué pasa en el estallido? Pues justamente todo lo que se había acumulado, había habido ciertas peleas pequeñas y de repente en algún momento ya nos están gritando, ya nos están pegando, y entonces eso nos asusta. Justamente para la persona violentada, pues queda con miedo, porque es algo que a lo mejor no había ocurrido, y entonces empieza nuevamente la persona a decir, no, es que discúlpame, esto no fue de manera intencional, voy a cambiar, te prometo que voy a trabajarlo, y entonces regresamos a la luna de miel, y entonces se repite completamente el ciclo. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros identificarlo? Como usted me pregunta, es que justamente la mayor red flag, lo que mayor nosotros identificamos es que las relaciones violentas empiezan con la violencia psicológica y la violencia digital. El empezar a disfrazar estas acciones como cuidado. Que nuestra pareja constantemente nos esté mandando mensajes para saber en dónde estamos, con quién estamos. Y que además diga que quiera disfrazarlo de que es que no me hace sentir bien lo que me estás diciendo o lo que tú haces o las personas con las que salgas, empieza en lugar de convertirse en una comunicación real de pareja, empieza a crecer esta manipulación porque genera culpa en la persona que está siendo agredida o que está siendo violentada. Y a la vez esta culpa empieza a generar confusión, porque dice, yo entonces estoy mal, la que debo cambiar soy yo. ¿Qué puede ocurrir si nosotros empezamos a normalizar estas acciones? Sucede que no solamente impactamos en esta vida de pareja, la violencia no se queda solamente en estas dos personas, sino que también empieza a ver todos estos cambios con la convivencia con su entorno. Y justamente en el desarrollo emocional, en el desarrollo físico y en el social. Ahorita lo separamos de esta manera, que son como consecuencias que podemos identificar a corto plazo. En la manera emocional y psicológica, pues justamente lo que mencionábamos, los sentimientos de miedo, de culpa, de sentir vergüenza, y es que si la violencia comienza a crecer y lo empiezo yo a justificar, puede ser que en algún momento yo ya no quiera ni siquiera compartirle a mis amigas o a mis amigos lo que me está sucediendo, porque lo que voy a recibir por parte de ellos es que me digan, pues ya sal de esa relación. Y decirlo de esa manera es muy fácil, sin embargo, si nosotros ya entramos en ese círculo constante, empezamos justamente a justificar todas las acciones, a decir, es que no siempre es así, ¿no? Él va a cambiar, él va a tranquilizarse o ella va a tranquilizarse y las cosas van a cambiar o van a mejorar. Sin embargo, empezamos también a sentir esta baja autoestima, empezamos a tener esta sensación de dependencia, querer estar todo el tiempo con esa persona, a generar ansiedad, nerviosismo, esta dificultad para concentrarse, que si yo voy a ir a ver a mi pareja, pero si ya sé que estoy en un círculo violento, pues ya me está empezando a doler la panza cuando sé que voy a ir con él, que me suden las manos, ya estoy temblando,
El hecho simplemente de saber que me va a tener que enviar un mensaje o que está pendiente de mí por esas redes sociales me puede generar esta ansiedad, estos síntomas de ansiedad. Empieza a haber aparición de síntomas depresivos que podemos identificar desde tristeza, llanto, ya no queremos convivir con nadie más porque sentimos que ya rebasamos también la paciencia de los demás al contarle lo que nos ha sucedido. De manera física, podemos empezar a identificar lesiones visibles, es decir, moretones, rasguños o golpes. Hay algo que nuestro cuerpo hace de manera automática, que es la somatización. Entonces, todas las emociones que nosotros no estamos aprendiendo a gestionar, pues empiezan a presentarse de manera física en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el dolor de cabeza, problema estomacal. Entonces, esta sudoración excesiva son síntomas que nuestro cuerpo de alguna manera nos empieza a indicar que no estamos bien. Y empieza a haber alteraciones de sueño, ya no podemos dormir, o tenemos pesadillas, o ya no queremos comer. Entonces, empieza a haber como otras consecuencias que nuestro cuerpo va a empezar a manifestar. El famoso, si tu cuerpo te lo dice, es porque ahí no es. Entonces, eso lo podemos ver disfrazado incluso hasta en memes, ¿no? Que podemos llegar a identificar que nuestro cuerpo solito va a saber y va a indicarte algo que no está bien. Y de manera social, justamente existe un aislamiento y puede ser que empiece con amigos, con compañeros de la escuela, con compañeros de trabajo, que ya no quieran yo conversar con ellos porque eso le molesta a mi pareja. Entonces, en lugar de platicarlo o generar esta confianza con mi pareja, pues al contrario, voy a empezar a alejarme para no hacerle enojar a él o a ella. Y nosotros le llamamos red de apoyo social, justamente, a que la convivencia con el entorno, pues, nos vaya generando otras relaciones en las cuales apoyarnos, justamente, desahogarnos, platicar, pedir ayuda, nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, una vez entrando a este círculo de violencia, podemos encontrar el aislamiento y nos va a empezar a generar, pues, justamente ya perder esta red, debilitarla. Respecto a la escuela, pues empieza a haber bajo rendimiento, ya no quiero ir, si ya me incomoda, o tal vez solamente tengo que estar con esa persona y empiezo a bajar calificaciones, ya no entro a clases y empieza a complicarse aquí. Y bueno, la dependencia económica, si desarrollamos este problema de depender de manera económica de esa persona, dificulta que en algún momento nosotros podamos terminar esa relación. Entonces, imagínense, maestra, ahorita son consecuencias a corto plazo. A largo plazo empezamos a identificar muchas más. Fíjate que sí, me interesa esta parte de, estamos viendo las consecuencias, todas las consecuencias que se dan en una relación de violencia, en el noviazgo. Digo, las identificamos y creo que los jóvenes también identifican. Digo, que les duele la panza como cuando van a ver al novio o a la novia, que no se sienten ya muy cómodos, que sus amigos también les están diciendo, oye, fíjate, mira cómo te trata, mira esto, ve el otro, que su misma familia también les puede estar diciendo, oye, este chico no me convence, ve cómo te trata, y siguen esperando que el novio cambie o que la novia cambie, siguen idealizando esa relación. ¿Qué tienen que hacer ellos para poder salir de ese tipo de relaciones? Lo que sucede es que si identificamos ya estos síntomas, nosotros debemos de poner la primera señal con nosotros mismos. Es decir, ¿qué podemos hacer para esta parte de prevención y detección? Si ya nos está dañando de manera individual, de manera social, con nuestro contexto, empiezas a dificultarse, como usted menciona, el poder terminar con esa pareja. A veces quisiéramos como una receta para poder decir, si yo le digo esto, aquí ya va a terminar la relación. Sin embargo, al entrar en este círculo de violento, nosotros se nos hace más complicado salir de ahí, porque justamente la violencia fue escalando, 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 escalando. Y en algún momento platicábamos sobre los límites que hay que poner, qué es una relación sana. Y empieza todo con la comunicación.
Ujú. El saber qué es lo que me gusta a mí va a permitir que reconozca lo que no me gusta de otra persona en las cosas en las que no somos compatibles. Y es que un grave problema de las relaciones de noviazgo es esta parte de idealización. Pensar que es mi príncipe azul o que es mi princesa, y entonces en ese momento puede fallar todo, porque al ser seres individuales todos tenemos características, gustos diferentes. Nunca vamos a encontrar a alguien que sea completamente al 100 igual que yo. Y que puede ser que incluso si lo encuentre ni siquiera me caiga bien, ¿no? Entonces, el hecho de tener ciertas diferencias nos va a empezar nos permite conocer a otra persona. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar a construir una comunicación que sea sincera, que sea asertiva, en el que yo reconozca a mi pareja como alguien diferente a mí, y que entonces de manera en conjunto vamos a coincidir, podemos compartir ciertos gustos. Sin embargo, si yo empiezo a permitir desde un inicio que me empiece a ofender, que me empiece a hacer sentir mal, pues va a complicarse ahí. Entonces, tenemos estrategias de prevención que vienen desde diferentes ámbitos. Esta primera parte de prevención primaria, pues es justamente qué valores vamos a tener y qué habilidades socioemocionales vamos a empezar a desarrollar. ¿Esto de qué manera se genera? Pues puede ser desde que somos chiquitos. Desde el hecho de cómo voy a manejar mi enojo, mi ira, porque desde chiquitos empezamos a sentirnos así. A veces si nos quitan un juguete, nos enojamos y explotamos. Sin embargo, podemos empezar a enseñar a estos pequeños a gestionar ese coraje, ese sentimiento y esa emoción. Entonces, también que es importante estudiar esta parte de la perspectiva de género y derechos humanos. Cada uno de nosotros tenemos derechos como personas. Entonces, también debemos de comprender estas estructuras sociales en las que pues existe una desigualdad. Entonces, nosotros identificándola, vamos a empezar a romper con esos patrones en lugar de continuar con algo que nos enseñaron de manera social, pues entonces yo empiezo a decidir con qué me quedo y con qué no. ¿Qué empiezo a replicar y qué no? Lo podemos hacer desde la escuela, es decir, que la escuela nos permita tener talleres de gestión de emociones, identificación de emociones, que nos enseñe sobre las relaciones sanas y justamente también en espacios comunitarios, que podamos tener estos círculos en donde se hable de las situaciones que pueden existir en diversos tipos de relaciones, y a partir de esa identificación nosotros empezar a sensibilizar sobre el tema, y al sensibilizarlo y al conocerlo y al enterarnos empezamos a hacerlo parte de nosotros. Y bueno, esta parte de uso responsable de redes sociales. Por generación creo que estamos muy bien comunicados por todo este medio. Sin embargo, el abusar o el querer controlar a nuestras parejas a partir de ahí empieza a crear el conflicto o empieza a aumentar este tipo de violencia. Entonces, hay que también aprender a tener este límite. Hasta dónde llega nuestra relación y en dónde empieza mi individualidad. ¿Qué más podemos hacer más a profundidad? Debe haber capacitaciones para que nosotros identifiquemos que una relación es sana y que no. Esto lo podemos hacer desde con docentes, con orientadores, con familias, pero incluso el mismo conocer desde manera individual nos ayuda a que como compañeros, como amigos, platiquemos del tema. Y entonces, cuando llegue alguna amiga, cuando llegue algún amigo con alguna situación, yo sepa qué decir. A lo mejor lo que ahorita nos funciona es justamente este violentómetro. Si nosotros o si alguien de nuestros amigos lo conoce, va a empezar a platicar con nosotros, va a empezar a decirle en qué momento ya no está siendo sana una relación. Sobre todo esta identificación, porque en el círculo de confianza temprano, que es como los amigos, con los amigos tenemos muchísima confianza y les contamos todo.
Entonces, son los primeros que se enteran de cómo está nuestra relación y son los primeros que podrían apoyarnos para poder salir de ello. Entonces, si nosotros tenemos un espacio para poder compartir e identificar estas señales, entonces lo empezamos a ver de una manera temprana, en qué momento yo puedo ya poner el límite e impido que esta relación comience a crecer en el ámbito de la violencia. Y también podemos encontrar protocolos desde escuelas y universidades, que podemos hacer estas vinculaciones de manera como institucional en la que justamente se pueda abrir, se dé apertura, que otras instituciones vayan, que estén especializadas justamente como en los temas y que vayan a platicar con los jóvenes, justamente creando este proceso de sensibilización, porque tal vez se complica si la situación lo sabe un maestro y lo quiere intentar resolver, porque la relación es como un poco más separada, justamente porque lo va a ver como una figura de autoridad. Entonces, a lo mejor tener este protocolo, que esté una persona a la que puedan acercarse, que tengan confianza para poder levantar algún tipo de denuncia, pedir ayuda, eso va a ayudar demasiado. Justamente difundir las líneas de ayuda que existen, difundir la terapia con psicólogos que puedan acercarse a espacios, justamente incluso con trabajadores sociales, y implementar estos talleres para el fortalecimiento de autoestima. Le comentaba sobre la red de apoyo que nosotros empezamos a fomentar desde pequeños, pues entonces que puedan crecer desde un ámbito tal vez universitario o desde la prepa. Si lo podemos adelantar desde mucho antes, nosotros podemos empezar a normalizar ahora relaciones sanas. Y bueno, ya yendo como un poco más en el ámbito estructural ya en la sociedad, es que el tipo de atención que debe de recibir una víctima o un agresor también debe de ser muy importante. A veces todos los programas están enfocados solamente a la víctima y no se atiende a las personas que están generando este tipo de violencia. Entonces, eso es importante, creo que es una señal que nos indica a todos los países y a todas las naciones, nos implica empezar a dar esta atención de manera integral. Debemos de conocer nuestros procesos jurídicos, dar a conocer las leyes que nos están protegiendo, saber a dónde acercarnos, saber qué tipo de violencia estamos viviendo para poder empezar o iniciar una denuncia si es que nuestra relación ya está muy en un índice de violencia muy alto. Y justamente la parte de reintegrarme de manera social. No es fácil salir de una relación, tampoco es que se tenga como una receta en la que nosotros podamos seguir, ¿no? Porque es un proceso que depende de cada uno de los individuos, en la etapa en la que lo estén viviendo y el tipo de violencia que estén viviendo también. Y si nosotros normalizamos desde que fuimos pequeños, entonces se puede volver más complicado comenzar a querer salir de una relación en donde tal vez la violencia ya es muy, muy alta. Entonces, este acompañamiento a largo plazo nos va a ayudar muchísimo, porque no solamente se va a trabajar la relación actual en la que estemos, sino que también vamos a trabajar y fortalecer todas las habilidades que de un momento cuando éramos pequeños no trabajamos. Y entonces todo ese antecedente empieza a tener cambios y nosotros tenemos un buen acompañamiento y que además justamente nos va a ayudar a identificar señales y a ya no permitir volver a caer en un tipo de relación parecida. Porque puede llegar a suceder a que repitamos un patrón. Si ya salí de una relación, fue como este chance, tuve esta oportunidad y ya nos zafamos, no sé. Me fue infiel o algo y entonces ya me zafé de ahí. Sin embargo, tal vez puedo replicar ese mismo patrón en mi siguiente relación. Entonces, son situaciones que sí son complejas, sin embargo, podemos empezar a identificar y a sensibilizar justamente en este tema. Poder hablar de manera abierta con los jóvenes, con los adolescentes y empezar a explicar cuál sería un tipo de relación sana
empezar a respetar los gustos de los demás y la importancia de la gestión de emociones desde muy pequeños para que nosotros nos conozcamos y crezcamos con una autoestima alta. Que nos sintamos valorizados, que sabemos lo que somos y lo que valemos, y entonces eso sea lo que busquemos en otras relaciones, sobre todo de pareja. Yo me imagino que más adelante nos vas a hablar de esto de ser, ¿qué es ser migajero del amor? ¿Qué es tener una relación migajera de amor? No sé si nos vas a hablar un poquito más del tema, cómo identificar una relación así. Sí, ¿Sí? justamente. Ay, perdón, maestra. Justamente estas señales las empezamos a identificar desde cómo construimos la relación. Con estas primeras señales que les daba en este cuadro, cómo empezamos a tener estas migajas, cómo empezamos a aceptarlas. Y comienzan con celos excesivos. El querer revisarle el celular de manera constante o el querer preguntar, eso empieza a generar una relación con mucha dependencia, con mucha manipulación. Entonces, la parte de una como desconfianza, empiezan justamente a hacer las migajas. Empezamos a normalizar ciertas acciones que hace nuestra pareja disfrazándolo de amor y pensar, es que lo hace porque me quiere mucho, pero en un momento empieza a convertirse en violencia. Hablo de los celos porque es de las partes como más identificables dentro de una relación. Entonces, por ejemplo, el hecho de que estas muestras de amor que podemos llegar a justificar y decir, sí me quiere mucho porque me cela, en lugar de aceptar tal vez que sea detallista, ¿no? Tal vez su detalle en algún momento sea algo pasajero o ese detalle se presente en la famosa luna de miel, ¿no? Para presentar una disculpa o después de una pelea, empiezan a ser estas migajas las que nosotros podemos identificar. Que si peleamos con esta pareja, en este círculo de violencia, hay una fase de reconciliación y entonces las migajas justamente las podemos encontrar ahí. Que digamos, es que yo voy a trabajar en mí, voy a hacer esto por ti, te quiero regalar esto, te traigo flores y empiezan las salidas y entonces yo en algún momento me quedo fascinada y de repente todo regresa. Toda la violencia, vuelve esta tensión, vuelve esta inseguridad, vuelve nuevamente a que me está celando, a que me está exigiendo ciertas cosas. Entonces, son todas estas pequeñas muestras que especialmente en este circulito de violencia, en donde tenemos la violencia y luego la luna de miel, porque es lo que va a ser lo que yo estoy permitiendo de la relación. Ajá. Que estoy haciendo crecer esa violencia a partir de puede ser esa pequeña disculpa que está generando mi novio o mi novia en ese momento, que está generando como cierta desigualdad en el que yo dé cariño, en la manera en la que yo se lo estoy dando y en la manera en la que él lo puede estar dando también. Perfecto. Sí, ya queda como que esta parte de cuáles son esos pequeños, ¿por qué hablar de esa palabra, ¿no? Tal cual, migajas, ¿no? Ahorita te doy cariñito y te dejo, ¿no? Pero no te suelto, ¿no? Esa parte es bien importante porque de repente dice, ay, no, es que sí me quiere, y se desaparece, o me maltrata, me violenta, y de repente otra vez, ay, no, es que sí me quiere, va a cambiar. Y entonces es identificar esa parte de las migajas, de decir te quiero o te amo, cuando en realidad te lo estoy diciendo nada más para que te quedes ahí, te quedes aquí conmigo, ¿no? Es muy importante que lo identifiquen nuestros chicos para que realmente sepan si están en una relación violenta o están en una relación, pues yo le llamaría sana, no sé. Es que justamente esta parte de dependencia emocional podemos llegar a confundirla. Podemos llegar a empezar a normalizar
justamente lo que permitimos recibir. Ajá, lo que recibimos y decimos, eso está bien, pero en algún momento va a regresar a que sea igual la persona, a que vuelva a ser grosero, grosera, a que empiecen otra vez sus apodos, a que me ofenda o me avergüence cuando está con mi propia familia, ¿no? Entonces, eso, como todos esos actos se dan justamente en esas etapas y es a lo que nosotros empezamos a llamar migajas. Sobre todo porque si se lo contamos a un amigo o a una amiga, ellos mismos nos van a decir, ¿y por qué permitiste eso? Y entonces en nosotros se activa justamente ese pensar de decir, ¿por qué lo acepté? Y comienza la justificación. Digo, en ese momento fue porque estaba enojado, fue esto, peleamos, tal vez hice esto, lo molesté porque salí con tales amigos, con tales amigas, pero entonces empiezo a justificar. Y al momento de justificar comienza a crecer esta dependencia emocional, justamente lo que menciona, a que querer o estoy esperanzado o esperanzada a que esa persona va a cambiar, cuando en realidad es algo que no va a suceder si no empiezo a entablar esta comunicación con él. Y aparte de identificar que en algún momento la violencia ya no va a descender. Por ejemplo, con el violentómetro ahí es donde lo podemos encontrar de manera muy clara. Porque hay cosas que podemos trabajar si todavía seguimos en la relación. Sin embargo, cuando empezamos ya a sentirnos humillados de manera pública, cuando empezamos a descalificar a las personas cuando están en público justamente, y si nosotros lo normalizamos, bueno, y eso es algo muy, muy riesgoso. ¿Por qué? Porque es una violencia ya bastante alta. Ajá, como lo vemos aquí por colores, esto empieza ya a crecer y lleva a un nivel que ya ni siquiera podemos controlar con conversaciones y decir, ok, vamos a cambiar como pareja, vamos a poner esto, ya no empieza a funcionar. Porque si llegamos a la parte de los golpes, si se acepta un golpe, empieza a complicarse poder salir de ahí. Entonces, simplemente la violencia va a empezar a escalar, escalar, escalar. Es por eso la importancia de sensibilizar sobre este índice, este termómetro de violencia, pero también sobre el círculo de la violencia. Saber en qué momento, en qué etapa puede ser que de la violencia yo esté. Y si ya pasé 3 veces por la luna de miel, algo probablemente ya no esté bien dentro de nosotros. Y bueno. Muy bien. Ay, perdón. No, maestra, está muy bien. Ok, no, sí estamos hablando de esta parte de identificar dónde estoy parado en este violentómetro y ver qué podemos ir haciendo, ¿no? Pero también creo yo es importante, no sé, tú me dirás, licenciada, empezar a identificar las emociones y brindarles también esta parte de las habilidades a los chicos, a las chicas, si no se las brindamos de pequeños, que lo ideal sería que, como lo comentaste, ¿no? Que desde pequeños nos enseñaran a identificar nuestras emociones, a identificar cuando nos sentimos mal y desarrollar esas habilidades que nos van a ayudar a ver cuando estamos en una relación que no nos está dejando nada bueno. Si no lo hacen desde pequeños, pues hacerlo ahorita en la adolescencia, en las juventudes, ¿no? Mostrarles a nuestros jóvenes que hay formas diferentes de vivir una relación. ¿Cómo ves? Justamente, claro que sí, maestra. Y es que a partir de nosotros empezar a crear estas figuras de seguridad en donde sean como el ejemplo para que nosotros empecemos a identificar esa seguridad, esa relación sana, podemos ser desde pequeños y una vez que hayamos crecido va a ir a estar estable. Ajá. Se va a generar una estabilidad porque crecimos con figuras que nos demuestran seguridad, que nos dan seguridad y que además nos motivan a encontrar a una persona que también nos pueda generar ese mismo sentimiento. Y maestra, por último, para justamente cerrar, pues me gustaría hablar sobre estos protocolos de atención y apoyo. Que es justamente los cuestionarios. Nosotros podemos ayudarnos desde la evaluación, ahora que si ya estamos adultos, si ya somos adolescentes, jóvenes adultos, comenzar esta autoevaluación, aprender a analizar cómo está nuestra relación
y hacerlo de una manera sincera, para nosotros tener una escala de saber si estamos en una relación violenta o si no lo estamos. Y para ello creo que sí existen demasiadas herramientas para esta detección. Existen cuestionarios en los que si nosotros lo buscamos de esa manera, podemos tener nosotros nuestro propio resultado y a partir de ahí analizar si queremos continuar o no en esa relación. La importancia de capacitación con profesionales, poder justamente continuar esta sensibilización para nosotros que estamos en contacto con las juventudes. Identificar los signos de maltrato, tal vez si estamos en una escuela, lo primero que vamos a observar es que empiecen a faltar a la escuela, que ya no quieran entrar o que incluso pueda iniciar el consumo de algún tipo de sustancia. Y desde la familia, pues, ver estos cambios de conducta. A veces si vivimos en una relación o estamos en una relación violenta, empezamos como a encerrarnos en nuestro cuarto, ya no queremos salir, ya no queremos bañarnos, empiezan estos síntomas de ansiedad que ya me pone todo, me da miedo. Entonces, puede ser que desde nuestra familia también lo podamos ubicar con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, si están viviendo algún tipo de violencia. Continuar con estas campañas de sensibilización. Estas prácticas que ustedes generan creo que son muy importantes para la comunidad estudiantil porque a lo mejor no se tiene todo el tema a profundidad, sin embargo, sí va generando esa cosquillita, ¿no? De querer saber más, de querer decir, ok, quiero saber cómo está mi relación. Entonces, crear estas campañas de sensibilización nos van a hacer reflexionar sobre lo que estamos viviendo. ¿Y quiénes estamos involucrados? Ya por último, justamente para cerrar, es que tenemos el compromiso todos nosotros. Entonces, está también la familia, que es el círculo principal, que es en donde nosotros debemos de generar una comunicación abierta, una comunicación asertiva, debemos empezar a enseñar estas relaciones de confianza, de poder acercarme a mi mamá, a mi papá y comentarle, oye, me está pasando esto con mi pareja, va a generar que también incluso por la misma experiencia que ellos puedan tener en relaciones, nos digan qué está bien y qué no está mal en una relación. Y nosotros empecemos a conocer qué es lo que está fallando y en lo que podemos ir trabajando. El hecho de compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros, es que vamos a poder tener esta figura de confianza fuera de la familia. Es decir, mi mejor amigo me va a escuchar, mi mejor amiga me va a escuchar, y que justamente si nosotros estamos siendo los amigos, no juzguemos. No caigamos en culpabilizar a la persona que está viviendo la violencia, sino al contrario, justamente invitarle a que comparta todo lo que está viviendo y que vayamos poco a poco investigando, ¿no? Decirle, ok, mira, considero que esto no está bien en tu relación, considero que está pasando muchos límites en tu persona, te está lastimando, te veo llorar todo el tiempo, entonces veo que esto está creciendo en lugar de disminuir. Y empezar de ahí, pues a buscar ayuda externa. Nosotros como amigos también lo podemos realizar. Las escuelas nos van a apoyar justamente con los programas desde la educación sexual, desde la educación afectiva, tener este aprendizaje de reconocimiento y gestión de emociones y conocer los protocolos en caso de que si llega algún alumno, alguna alumna a comentarnos de una situación similar, el cómo actuaríamos. Y bueno, ya de manera institucional, pues justamente garantizar estos servicios de atención. Que puede ser que nos acerquemos a algún centro justamente para recibir este tipo de atención, que nos den el acompañamiento. Y que sea desde el ámbito terapéutico hasta jurídico y médico. Obviamente este jurídico y médico suele ser como cuando la relación ya creció, cuando más bien la violencia ya creció, ya está muy incrementada dentro de la relación. Entonces la institución tiene que ser la encargada, tiene que garantizarnos sentir esta seguridad.
En el momento en el que nosotros vayamos a denunciar algún tipo de relación violenta, pues entonces que ellos nos garanticen y que nos den la seguridad y el acompañamiento, que no nos dejen solos o solas y que no nos revictimicen justamente sobre lo que se está viviendo. Entonces, maestra, pues muchísimas gracias por el espacio, por cómo le suena esta parte en la que todos nos debemos de involucrar. Es que sí, sí es importante que todos realmente estemos involucrados para tener pues juventudes más sanas, más libres de violencia, y que nuestros jóvenes y jovencitas de aquí del Politécnico también estén enteradas que tenemos un departamento de orientación juvenil en el que podemos apoyarles, orientarlos con este tipo de temas. Y además ustedes como Centro de Integración Juvenil, ¿no? Que se enfocan en estos temas, que también están sus puertas abiertas para todos los jóvenes, tanto del Politécnico como de otros lados, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante el tema. De repente los jóvenes, cuando va uno a las escuelas, dicen, ay, pero me vas a hablar de lo mismo, hombre, y esto ya no pasa, cuando realmente sigue pasando, ¿no? Nada más le cambian el nombre, pero realmente la violencia en las relaciones de pareja sigue pasando. Sigue sucediendo. ¿Sí? Entonces, Sí, licenciada, pues muchísimas gracias por el tema. Espero verte pronto por acá con otro tema tan importante como este, para que sigamos, pues, brindándoles información a nuestros jóvenes, que mucha falta les hace. Gracias sí. por tu apoyo. Al contrario, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Con gusto.